Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Son 4 las preguntas que convocarán a más de 13 millones de ecuatorianos nuevamente a las urnas el próximo 16 de noviembre. De ellas, 3 son de referéndum y una de consulta popular. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto esta hora con Gustavo Itz, consultor político, para hablar de la consulta popular y referéndum. Sin cifras, sin datos, evidentemente hoy que ya hay prohibición expresa, pero estamos frente a una consulta polarizante, se ha dicho. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Fausto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias nuevamente, Gustavo. Es evidente que estamos ya en un intenso debate ciudadano respecto de lo que podamos resolver el próximo domingo 16 de noviembre. Mencionaba que es en este caso una consulta bastante polarizante. Sí, porque la circunstancia que vive el país desde hace al menos 2 décadas es polarizadora. Tenemos una narrativa entre el correísmo y el anticorreísmo que prácticamente desde que se instaló en el poder ese régimen y hasta la presente se ha mantenido y se ha utilizado políticamente, lo cual le ha hecho muchísimo daño al país, le hace muchísimo daño al país porque fragmenta el campo político, porque no permite un diálogo razonado entre personas o agrupaciones o sectores que tengan visiones distintas, las cuales deberían ser o poder ser complementarias al final del día, sino que todo es un anticorreísmo o un anti el actor que se esté enfrentando al correísmo. ¿Vale? Le hace un daño enorme al país esta lógica perversa, porque ha impedido que las propias organizaciones políticas, que los propios partidos, movimientos, generen nuevos cuadros, con nuevos discursos, con nuevas propuestas, con nuevas visiones, porque es mucho más redituable pelear en cualquiera de los dos lados de la orilla. Eso tiene automáticamente mucha publicidad, lo otro tiene que recorrer un camino. Y esto de alguna forma no deslegitima las reales necesidades, urgencias de los ecuatorianos que están pensando en si conviene o no votar por tal o cual opción. No deslegitima esas necesidades que son, como decíamos, urgentes. No obstante, hay un discurso político partidista entre estas dos tendencias que impide ver más allá de estas necesidades. Totalmente. De hecho, hay bemoles, hay efectos negativos y también hay razones que positivamente pueden ser argumentadas en favor o en contra de estos actores antagónicos que siembran la polarización en el país y que diría yo en los últimos 3-4 años la polarización ya no es un efecto en el Ecuador, la polarización es una estrategia política. A ver, vamos a enfrentarnos a una constituyente, ¿no? Sería la número 21. Ya tenemos 19 constituciones refundacionales. La 20ª no se aprobó, pero no era la 20ª, me parece la de 1938-35, no tuvo efecto, pero se realizó una asamblea, se elaboró una constitución, pero nunca se puso en curso. Por eso hablo de... Pero el discurso constantemente ha sido que el llegar eventualmente a una constituyente nos va a resolver muchos de los problemas por los que atraviesa nuestro país. Y esto no ha ocurrido, no ocurrió en el 98, no. O sea, de hecho, lo que se viene planteando, y por eso tenemos estas protestas y estas demandas son tan reiterativas, porque esos problemas a los que usted se refería, Fausto, no se han solucionado. Algunos son problemas estructurales y otros son problemas que vienen anclados en un contexto distinto y que tienen muchísimo que ver, por ejemplo, con la inseguridad, que está además también conectada con el narcotráfico y con el crimen, con la industria del crimen transnacional, con el manejo de los sectores estratégicos del país. Y con esta narrativa de miedo, con esta forma de ejercer la política del miedo. El día de hoy, Fausto,
el presidente de la República cumplió 717 días como mandatario del Ecuador, desde el 23 de noviembre del 23. Y desde la declaratoria del conflicto armado interno, el 9 de enero del 24, el presidente ha emitido al menos 17 decretos de estado de excepción o renovaciones. Eso quiere decir que en lo que va de su gobierno ha permanecido el país bajo un estado de excepción por lo menos 557 días acumulados. Y estamos cerrando el año más violento de la historia, y eso también nos da una respuesta. Se dijo que no, que la cosa va por ahí con el 23, cuando ya sabemos que en el primer semestre de este año se produjo un incremento mucho más importante que lo que había sido en el primer semestre del año 23 o del año 24. Es decir, tenemos una lucha que, de un lado, siendo ideológica, no argumenta con profundidad, con seriedad y con responsabilidad qué es lo que pretende con esta nueva Asamblea Constituyente, y del otro lado tenemos muchas fuerzas, muchos sectores que tienen diversas demandas a través de las cuales están buscando confluir en una propuesta, y que son los que están aplicando la campaña por el no. ¿En qué momento encontramos los ecuatorianos un punto de equilibrio para no votar en estas condiciones de polarización? Es decir, no votar visceralmente sobre tal o cual propuesta, sino tomar realmente una decisión responsable, legítima, en función de las necesidades o de los efectos que podrían tener estas decisiones en el país, para que cada una de las preguntas sea reflexionada y sea realmente una oportunidad de cambio. Justo lo que usted señala es fundamental. Realmente aquí tenemos un escenario en el que esta es una consulta, un referendo, que va a desarrollarse prácticamente en tiempo récord, es decir, donde no hay espacio ni para equivocaciones, pero tampoco hay espacio para que quienes no tienen y no cuentan con el presupuesto, con la capacidad de integrar a la institucionalidad pública a través de eventos, de programaciones, de entrega de fondos, de recursos, etcétera, de inauguraciones, se vuelve desequilibrado. Y también no nos olvidemos que desde las elecciones que sucedieron al último gobierno de Rafael Correa, tenemos jueces electorales que no han sido capaces de evitar la campaña anticipada, de transparentar el uso adecuado de los recursos que se generan para las campañas de algunos grupos, y hemos tenido casos en las 3 elecciones después de Correa en las que la opacidad de estos jueces electorales, hablo del SENAI y del contencioso electoral, han generado una suerte de percepción muy negativa por amplios sectores de la ciudadanía. Pero a pesar de la percepción negativa, no hay una credibilidad en los jueces electorales. No hay credibilidad, no hay transparencia, y a pesar de esta percepción negativa han logrado acomodarse a la coyuntura, al gobierno de turno, han logrado permanecer en el tiempo en funciones prorrogadas, y han tenido esa, llamémosle entre comillas, suerte de quedarse allí y al son que les toquen bailan. Efectivamente, porque lamentablemente lo que usted señala, Fausto, es contundente. O sea, bailan al son que le toca. Hay que preguntarse cuáles son los intereses que los mueven para estar tanto tiempo en el Consejo Nacional Electoral, pese a que pudiesen muy bien haber cerrado ya esa ejecución que les había sido encomendada y que luego se fue aplazando, y que luego tenemos lo que tenemos al día de hoy. Porque en la asamblea que se ha convocado, nos están pidiendo a todos los ecuatorianos que nos lancemos al vacío y con una venda, porque si llega a ganar el sí, ahí recién el señor presidente nos va a decir cuáles van a ser las propuestas que va a discutir esa asamblea. Es decir, cómo pueden proponernos a los ecuatorianos que hagamos un voto sensato, un voto razonado, si no tenemos la debida información por parte del actor proponente del referéndum y la consulta popular. Y luego, las 4 preguntas son preguntas anzuelo. A ver,
las primeras preguntas son preguntas de anzuelo, la última, es decir, la de formular y generar la posibilidad de una nueva asamblea constituyente, es la que realmente le importa al régimen. Pero ¿cuáles son, en el fondo, las preguntas que se están planteando y cuáles son los cambios que ese ejercicio constitucional podrían imprimir? Reducir el número de los asambleístas. Ese no es un problema de calidad, es un problema de cantidad, perdón. Es un problema de calidad. Pueden ser 200, pueden ser 50, pero si tienen la bajísima calidad de las últimas asambleas, el país no gana absolutamente nada. Pero esto está atado directamente a una institucionalidad debilitada que se ha vuelto de alguna forma terreno fértil para este baratillo de ofertas. Es decir, ¿quién en su sano juicio no podría querer una mejor Asamblea Nacional? ¿Quién en su sano juicio no podría querer que se reduzca la cantidad de asambleístas cuando hemos visto la vergüenza que son algunos de ellos? ¿Quién en su sano juicio no apoyaría tal o cual cosa? A los movimientos y partidos políticos. Exactamente, es decir, aprovechándose de esta institucionalidad evidentemente debilitada. Por supuesto, porque yo decía, son preguntas anzuelo. Bien las pudo haber hecho o formulado a su debido tiempo Abdalá Bucaram, podría haberlo hecho Lucio Gutiérrez, podría haberlo Dají, cualquiera, porque son preguntas, como se ha señalado, en las que la mayoría de los ecuatorianos probablemente van a tener una percepción afirmativa, porque en un país tan fragmentado como el de Ecuador, con una democracia tan débil como la ecuatoriana, con una institucionalidad pública en sucesivas crisis de credibilidad y de gestión, la política tiene muchos más desafectos que afectos por parte de la gran mayoría de ciudadanos. Pero lo que se está jugando con la posibilidad de elegir una asamblea que vaya a tomar medidas para cambiar las reglas del juego, a cuenta de que ahora sí, después de las 20, esta número 21, sí va a refundar el país, sí vamos a avanzar, sí vamos a superar los problemas atávicos, estructurales o los nuevos problemas que tiene el Ecuador. O sea, la pregunta que hay que hacerse antes de votar sí o no es si después de estos 716 días el país está mejor, si los emprendedores, los agricultores, los industriales, todos están mejor, si es que hay más empleo, si es que hay menos inseguridad. Si no se cambia, si se cambian radicalmente a cuenta de que son garantistas o de que son concesiones ideológicas del correísmo y del socialismo del siglo XXI, todo el contenido de lo que existe en esa constitución, no habría sido posible que, por ejemplo, Cuenca exija que este contrato de extracción minera en Loma Larga se detenga. O sea, es una de las cosas que muy probablemente cuando escucho a algunos analistas, algunas personas que dicen, es que hay que votarle porque es muy garantista. Claro, era una constitución que permitía que los derechos de los trabajadores, de las mujeres embarazadas, y pueblos y nacionalidades, de los jóvenes y de las propias instituciones tuviesen cierto tipo de garantías. Si es que eso se va a borrar en la nueva constitución, deberían decirnos. Y eso habría sido muy importante que se debata. Por alguna razón, no nos lo han dicho. Y eso seguramente y posiblemente pueda ser parte de un debate posterior. Pero algo queda claro, más allá de las preguntas, con esto o con cualquier constitución, el Estado, el gobierno, o cualquiera, tendrá que garantizarnos seguridad, salud, educación, empleo, entre otras cosas. Eso es parte de los derechos de los ciudadanos. Gustavo, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Gracias. Gustavo Itz, consultor político, hablando sobre la consulta popular y referéndum, el debate de los ciudadanos que como llegarán el próximo 16 de noviembre. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,